Dejé de consolar a mi esposa en medio de nuestras peleas y ahora me siento mucho más feliz aunque ella dice que soy cruel. Tengo 44 años y llevo 17 años casado con Camila de 43. No sé si soy un imbécil total o si finalmente estoy haciendo algo bien, pero necesito escribir esto porque la situación se salió completamente de control y honestamente necesito perspectiva externa sobre si me he vuelto loco o si tengo razón en lo que estoy haciendo. Así que cuando Camila y yo nos agarramos en una discusión y ella se molesta, siempre pasa lo mismo. Literalmente siempre. Es como un reloj que puedes poner en marcha y predecir exactamente lo que va a pasar. Empezamos a discutir sobre lo que sea, finanzas, planes familiares, responsabilidades en la casa, distribución de tareas, cualquier cosa realmente. Yo empiezo a exponer mis puntos de manera calmada. Ella empieza a exponer los suyos. La conversación se pone tensa. Las voces tal vez suben un poco. Y entonces, justo cuando empiezo a hacer los puntos más importantes, ella empieza a llorar. No estoy hablando de llorar al final de una pelea larga y agotadora donde ambos estamos exhaustos emocionalmente. Estoy hablando de que apenas empezamos a tocar el tema incómodo, apenas yo empiezo a hacer puntos que ella no puede rebatir fácilmente, apenas la conversación se pone realmente seria, las lágrimas empiezan a fluir. Y en el momento exacto en que eso pasa, toda la dinámica de la conversación cambia completamente. Porque aquí está el problema que me ha estado volviendo absolutamente loco durante años. Al segundo que ella empieza a llorar, ya no estamos en medio de una discusión productiva sobre resolver un problema. De repente la discusión terminó automáticamente y ahora estamos en modo consolación total. Ella dice que necesita algo de mí en ese momento, que quiere que vaya y la abrace, que esté ahí para ella físicamente, que no se sienta tan sola mientras está sintiendo todas esas emociones difíciles. Pero ¿cómo se supone que haga eso exactamente? Todavía estoy sentado ahí echando humo por las orejas. Todavía estoy procesando mentalmente el hecho de que ella está molesta precisamente porque le hice ver unos puntos muy válidos que claramente no le gustaron escuchar o que la hicieron sentir incómoda. No puedo simplemente apagar mi frustración con esta situación como si tuviera un interruptor mágico en el cerebro. No puedo transformarme instantáneamente de persona molesta en medio de una discusión seria a esposo consolador y comprensivo en cuestión de 2 segundos. Por alguna razón que honestamente no logro entender, al segundo que ya no estamos en medio de la pelea activa, a ella ya se le pasó completamente el enojo. Ya quiere que la consuele como si nada hubiera pasado. Ya quiere abrazos y besos y que actuemos como si los últimos 20 minutos no hubieran existido. Pero así no es como yo funciono emocionalmente. Así no funciona mi proceso interno de manejar conflictos. ¿Cómo se supone que voy a ir a abrazar y besar a la persona que hace literalmente 2 minutos estaba siendo combativa y discutiendo conmigo sobre algo importante? Durante años, cada vez que ella lloraba durante nuestras discusiones, me sentía culpable. Una culpa horrible y pesada que me carcomía por dentro y me hacía sentir terrible. Veía las lágrimas corriendo por su cara y me sentía como el peor esposo del mundo entero. Me sentía como un monstruo insensible por haber dicho cosas que la hicieron llorar de esa manera. Entonces inmediatamente me detenía en seco. Dejaba de hablar sobre el tema completamente. Dejaba de exponer mis puntos importantes. La conversación terminaba ahí mismo, sin resolver absolutamente nada, porque yo no podía soportar psicológicamente verla llorar así. Y entonces nos íbamos a dormir esa noche con el tema completamente sin resolver, flotando en el aire como una nube tóxica. O peor aún, el tema se resolvía exactamente de la manera que ella quería originalmente porque yo había quedado tan culpable y ella tan victimizada emocionalmente que básicamente yo accedía a lo que fuera con tal de que dejara de llorar y pudiéramos volver a la normalidad. Me di cuenta eventualmente de que nunca terminaba mis pensamientos completos durante las discusiones. Nunca llegaba al final de mis argumentos legítimos. Siempre tenía que ser a su manera al final. Esto siguió y siguió durante años de nuestro matrimonio. Cada discusión importante seguía exactamente el mismo patrón predecible. Yo empezaba a hacer mis puntos válidos. Ella empezaba a llorar emocionalmente, yo me sentía culpable por hacerla sentir así, me detenía inmediatamente, la consolaba físicamente, y el tema se resolvía completamente a su favor o simplemente no se resolvía nunca y quedaba pendiente indefinidamente. Era absolutamente agotador mental y emocionalmente. Empecé a sentir gradualmente que estaba perdiendo mi voz completamente en mi propio matrimonio. Empecé a sentir que mis opiniones legítimas no importaban para nada, que mis sentimientos válidos no eran importantes, que lo único que realmente importaba en nuestra dinámica era no hacer llorar a Camila bajo ninguna circunstancia porque si ella lloraba, yo automáticamente era pintado como el malo de la historia sin excepción. Así que un día, después de una discusión particularmente frustrante que siguió exactamente el mismo patrón destructivo de siempre, tomé una decisión consciente y deliberada. Decidí firmemente que necesitaba sentirme cómodo con que ella tuviera sentimientos intensos durante las discusiones importantes, que necesitaba estar completamente bien con intensas expresiones emocionales de esos sentimientos también, que necesitaba estar en paz con que ella no se sintiera bien emocionalmente, y aún así tener el espacio necesario para terminar completamente mis pensamientos válidos. La primera vez que realmente probé este nuevo enfoque fue hace aproximadamente 3 meses. Tuvimos una discusión seria sobre nuestras finanzas familiares. Yo había notado cuidadosamente que Camila estaba gastando dinero de manera que me parecía bastante irresponsable considerando nuestras metas financieras. No eran cantidades absolutamente enormes que nos fueran a arruinar,
pero se estaban acumulando consistentemente mes tras mes. Estábamos hablando de tal vez $300 a $400 mensuales en compras que honestamente no necesitábamos para nada. Le dije calmadamente que necesitábamos hablar seriamente sobre nuestros patrones de gasto. Empecé a mostrarle los estados de cuenta bancarios impresos con los números resaltados. Empecé a señalar específicamente las compras individuales que me parecían completamente innecesarias para nuestro estilo de vida. Y como era completamente de esperarse dado nuestro patrón histórico, ella inmediatamente empezó a ponerse bastante defensiva. Empezó a justificar cada compra individual con excusas elaboradas. Empezó a decir repetidamente que yo estaba exagerando la situación dramáticamente. Entonces hice algunos puntos muy claros y específicos sobre exactamente cómo esos gastos continuos estaban afectando negativamente nuestra capacidad de ahorrar para nuestras metas. Sobre cómo si seguíamos exactamente así no íbamos a poder hacer el viaje que habíamos planeado para el próximo año. Sobre cómo estábamos priorizando la gratificación instantánea sobre nuestras metas financieras a largo plazo que habíamos acordado juntos. Y ahí fue exactamente cuando las lágrimas empezaron a fluir como siempre. Vi claramente cómo sus ojos se llenaban de agua. Vi cómo su labio inferior empezaba a temblar visiblemente. Vi absolutamente todos los signos físicos que normalmente me habrían hecho detenerme inmediatamente en seco, disculparme profusamente y olvidar todo el tema por completo. Pero esta vez conscientemente no lo hice. Esta vez deliberadamente me mantuve sentado exactamente donde estaba. Mi corazón estaba latiendo increíblemente fuerte en mi pecho. Podía sentir físicamente la culpa familiar empezando a trepar por mi pecho exactamente como siempre lo hacía históricamente. Pero me obligué conscientemente a respirar profundo y continuar hablando. Le dije con voz calmada que podía ver claramente que estaba molesta emocionalmente, que entendía perfectamente que esta conversación era genuinamente difícil para ella, que si necesitaba tomarse un momento para procesar sus emociones intensas, eso estaba perfectamente bien y yo lo respetaría. Podía ir tranquilamente a tomar un vaso de agua fresca. Podía tomarse varios minutos para calmarse respirando. Tal vez necesitaba desahogarse un poco para poder hablar sobre esto con más claridad mental. Pero dejé absolutamente claro que esta conversación importante no había terminado de ninguna manera, que esta conversación necesitaba continuar hasta que llegáramos a algún tipo de resolución real y concreta, que solo porque esta conversación era genuinamente difícil e incómoda emocionalmente no significaba de ninguna manera que no debía suceder, que era difícil de escuchar, sí, completamente cierto, pero eso no significaba automáticamente que yo estuviera equivocado al decir estas cosas necesarias. Su expresión facial cuando le dije todo esto con calma fue algo que honestamente nunca voy a olvidar mientras viva. Fue una mezcla compleja de shock genuino, confusión total y algo que parecía casi traición personal. Me miró fijamente como si no pudiera creer lo que estaba escuchando salir de mi boca, como si yo me hubiera transformado en una persona completamente diferente frente a sus ojos. Se levantó abruptamente de la mesa del comedor, caminó directamente a la cocina sin decir absolutamente nada. Escuché claramente el agua corriendo del grifo, escuché sollozos ahogados que intentaba controlar, y durante todo ese tiempo completo, me quedé sentado firmemente en la mesa del comedor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sintiendo la culpa más intensa y horrible que había sentido en toda mi vida. No puedo expresar adecuadamente con palabras cuánta culpa sentí en ese momento específico. Fue absolutamente abrumadora y casi física. Me sentía genuinamente como el peor esposo del mundo entero. Quería desesperadamente levantarme, ir corriendo a la cocina, abrazarla fuertemente, disculparme profusamente por todo y decirle que olvidara completamente todo lo que había dicho. Pero me obligué con toda mi fuerza de voluntad a quedarme exactamente sentado donde estaba. Me obligué a esperar pacientemente. Me dije repetidamente a mí mismo que esto era genuinamente importante para la salud de nuestro matrimonio, que necesitaba absolutamente mantenerme firme en mi posición. Después de aproximadamente 10 minutos largos, Camila finalmente volvió lentamente a la mesa. Sus ojos estaban completamente rojos e hinchados. Todavía tenía lágrimas frescas en las mejillas, pero sorprendentemente no continuó la conversación original sobre las finanzas como yo esperaba. En lugar de eso, me dijo con una voz fría y controlada que nunca había escuchado antes de ella que necesitaba pensar seriamente sobre lo que acababa de pasar entre nosotros, que necesitaba procesar mentalmente el hecho de que su esposo la había dejado llorar completamente sola, que tal vez yo tenía razón objetiva sobre las finanzas específicamente, pero que la forma exacta en que lo había manejado era genuinamente cruel. Luego se fue directamente a nuestra habitación compartida y cerró la puerta detrás de ella, no con un portazo dramático y fuerte, simplemente la cerró con un clic suave y controlado que de alguna manera fue mucho más aterrador que cualquier grito. Esa noche completa dormimos en lados completamente opuestos de la cama matrimonial sin tocarnos para nada. A la mañana siguiente, Camila actuó superficialmente como si nada hubiera pasado la noche anterior, pero había algo definitivamente diferente en sus ojos cuando me miraba, algo frío y distante que no había estado ahí antes. Días después finalmente acordamos establecer un presupuesto mensual específico para gastos discrecionales, pero la Victoria se sentía completamente hueca y vacía, porque aunque había logrado exitosamente terminar mis puntos y resolver el problema financiero, había algo fundamental en nuestra relación que se había roto en el proceso. Desde entonces he aplicado conscientemente este mismo enfoque firme varias veces más en diferentes discusiones, y cada vez que lo hago deliberadamente, siento esa misma culpa terrible, pero también
también siento simultáneamente alivio. Un alivio enorme y profundo que no había sentido después de una discusión matrimonial en literalmente años. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentía genuinamente que mi voz importaba en nuestro matrimonio. Pero entonces empezaron a pasar cosas genuinamente raras y preocupantes. Actualización 1. Así que han pasado 3 semanas desde que publiqué y todo se fue al carajo. Muchos comentaron que tal vez debería considerar terapia de pareja, que mi esposa y yo claramente teníamos problemas de comunicación. Algunos dijeron que yo era un imbécil. Otros dijeron que entendían mi frustración. Honestamente aprecié todas las perspectivas porque me ayudaron a ver que esto no era blanco y negro. Pero las cosas escalaron de maneras que no anticipé. Hace 2 semanas llegué a casa y encontré a mi suegra Elena sentada en la sala. Vive a 3 horas y nunca aparece sin avisar. Cuando la vi con Camila, supe que algo estaba mal. Elena me miró con desprecio puro. Me dijo que Camila le había contado sobre mi nuevo comportamiento, sobre cómo la dejaba llorar sola, sobre cómo me había vuelto frío, sobre cómo ya no era el hombre con quien su hija se casó. Intenté explicar. Le dije que no era tan simple, que yo necesitaba espacio para terminar mis pensamientos sin culpa paralizante, que esto era sobre límites saludables, no crueldad. Elena no quiso escuchar. Me dijo que los hombres de verdad no hacen llorar a sus esposas y luego se sientan viéndolas sufrir, que mi comportamiento era emocionalmente abusivo. Esa palabra me golpeó. Abusivo. Miré a Camila esperando que dijera algo, que me defendiera, pero solo estaba ahí sentada, ojos llorosos, asintiendo con cada palabra de su madre. Elena se quedó el fin de semana. 3 días de juicio en mi propia casa. 3 días donde cada conversación era una lista de mis fallas. Me sentí como un extraño en mi hogar. Cuando Elena se fue, pensé que las cosas volverían a la normalidad. Estaba muy equivocado. Hace una semana, durante una discusión sobre planes de fin de semana, noté el teléfono de Camila en la mesa con la pantalla hacia arriba. La app de grabación de voz estaba corriendo. Le pregunté qué hacía. Me dijo con total naturalidad que estaba documentando mi comportamiento, que su terapeuta le había sugerido mantener un registro de nuestras interacciones para analizarlas en sesión. Me quedé helado. Le pregunté desde cuándo iba a terapia. Me dijo que desde hace 2 semanas, desde que decidió que necesitaba ayuda profesional para lidiar con el trauma emocional que yo le causaba. Esa noche revisé las cuentas. Había gastado $1.200 en 2 semanas. Sesiones intensivas, 3 veces por semana, con una terapeuta especializada en abuso emocional. Cuando le pregunté por qué no me había dicho, me respondió que no tenía que informarme de cada decisión sobre su salud mental, que yo claramente no me preocupaba por su bienestar dado mi comportamiento, así que ¿por qué consultarme? Intenté mantener la calma. Le dije que me preocupaba que su terapeuta solo escuchara su versión, que tal vez sería bueno ir juntos a terapia de pareja. Camila se rió, amarga, fría. Me dijo que su terapeuta ya le había advertido que yo probablemente sugeriría eso como forma de controlar la narrativa, que los abusadores emocionales intentan manipular el proceso terapéutico. No supe qué decir. Si insistía en terapia de pareja, era controlador. Si no hacía nada, era indiferente. No había forma de ganar. Las cosas empeoraron cuando empezó a hablar con nuestros amigos. Empecé a notar que algunos me trataban diferente, más distantes. Hace 4 días mi amigo Carlos me llamó. Me preguntó directamente si era verdad que estaba siendo emocionalmente abusivo con Camila. Me quedé atónito. Me dijo que Camila había hablado con su esposa Ana, y Ana le contó a él. Según Camila, yo la había estado torturando emocionalmente durante meses, dejándola llorar sola, ignorando sus necesidades, priorizando ganar argumentos sobre su bienestar, haciéndola sentir pequeña. Carlos me dijo que no quería creer que yo fuera capaz de eso, pero que si era verdad, necesitaba buscar ayuda. Le conté mi versión, el patrón de años, cómo me sentía silenciado, cómo cada discusión terminaba con lágrimas y culpa. Carlos dijo algo que me hizo sentir peor. Dijo que tal vez ambas cosas eran ciertas, que tal vez yo me había sentido silenciado, pero mi forma de manejar la situación había sido dañina, que intención y impacto son diferentes, que si Camila se sentía abusada, eso era algo serio. Empecé a cuestionarme todo. ¿Había estado equivocado? ¿Era yo el problema? Anoche Camila me dijo que necesitaba espacio, que había reservado un Airbnb por 2 semanas, que necesitaba tiempo lejos de mí para procesar con su terapeuta y decidir si quería seguir casada. Me preguntó si podía pagarle el Airbnb dado que había gastado tanto en terapia. $900 por 2 semanas. Le dije que sí, aunque me dolió. Se fue esta mañana. 2 maletas. Antes de irse me abrazó. Extraño, rígido. Me dijo que esperaba que usara este tiempo para reflexionar, que esperaba que cuando volviera, yo hubiera entendido el daño causado. Ahora estoy solo cuestionando cada decisión. Actualización 2. Ok. Han pasado 11 días desde que Camila se fue y esto se ha convertido en una locura total. Muchos en los comentarios me dijeron que sonaba como si Camila estuviera construyendo un caso para divorcio. Algunos sugirieron conseguir un abogado. Honestamente pensé que estaban siendo paranoicos. No lo estaban. Los primeros 3 días fueron raros pero pacíficos. Casa silenciosa, sin tensión. Pude hacer lo que quería. Empecé a preguntarme si esto era lo que necesitábamos. Pero entonces empezaron los mensajes. Primero mi cuñado Fernando. Mensaje largo sobre lo decepcionado que estaba de mí. Que Camila había estado llorando
llorando con la familia sobre el abuso emocional que sufría. Le respondí explicando mi versión. Me dejó en visto. Luego mi propia hermana, Camila, la había contactado. Le contó todo. Mi hermana me llamó furiosa. Cuando intenté explicar, me interrumpió. Me dijo que dejar a alguien llorar solo cuando está vulnerable es crueldad. Me di cuenta de que Camila estaba construyendo una narrativa. Y yo era el villano. Hace una semana recibí un correo de la terapeuta de Camila. No la conozco, nunca hemos hablado, pero tenía mi correo. El mensaje era profesional pero sesgado. Decía que estaba preocupada por el bienestar de su paciente, que había visto los efectos del abuso emocional en muchas mujeres y que los patrones que Camila describía eran consistentes. Luego sugirió que yo considerara terapia individual para mis tendencias controladoras y falta de empatía. Me envió enlaces a 3 terapeutas especializados en tratar hombres con problemas de abuso. No respondí, pero lo guardé. Algo se sentía orquestado. 2 días después Camila apareció sin avisar. Martes por la tarde. Yo trabajando desde casa. La encontré en la entrada con 2 amigas, Diana y Fernanda. Me dijo que venía por más cosas, que 2 semanas no eran suficientes, había extendido a 1 mes. Necesitaba más ropa. Le pregunté por qué traía amigas. Me dijo, con sonrisa extraña, que su terapeuta sugirió nunca estar sola conmigo, que necesitaba testigos en caso de que yo me comportara inapropiadamente. Me quedé helado. Le pregunté si realmente pensaba que necesitaba protección física de mí. Después de 17 años. No respondió. Subió con sus amigas. 2 horas empacando. Yo en mi oficina sintiendo que estaba en pesadilla. Cuando bajaron, Camila tenía 3 maletas. Diana se volteó hacia mí. Me miró con lástima mezclada con desprecio. Me dijo que esperaba que buscara ayuda, que los hombres como yo necesitaban enfrentar sus problemas. Las vi salir. Me senté en el piso sintiendo mi vida desmoronarse. Esa noche revisé la cuenta compartida. Camila había gastado $5.000 en 2 semanas. Airbnb, terapeuta, restaurantes caros, compras, spa por $600. La llamé. Le pregunté sobre los gastos. Me dijo que estaba invirtiendo en su sanación, que después de años de abuso, merecía tratarse bien, que si tenía problema con eso, era más evidencia de mi control. Le dije que no era sobre control, que me parecía irresponsable gastar tanto cuando supuestamente ahorrábamos. Se rió. Me dijo que le parecía gracioso que ahora me preocupara el dinero cuando hace 3 meses la hice sentir terrible por gastar unos cientos. Tenía un punto, pero sonaba a venganza. Hace 3 días recibí un paquete. Lo abrí. Un libro, Recuperándose del abuso emocional, una guía para sobrevivientes. Nota en letra de Camila. Decía, pensé que deberías leer esto para que entiendas lo que me has hecho. Tal vez si lo lees podrás ver cómo tus acciones me han destruido durante años. Todavía te amo, pero no puedo seguir siendo tu víctima. Leí el libro completo esa noche. Algunos patrones sí sonaban como cosas que había hecho. Invalidación emocional. Priorizar lógicas sobre sentimientos. Hacer que mi pareja sintiera que sus emociones eran carga. Pero otros patrones no encajaban. El libro hablaba de abusadores que aíslan víctimas, controlan cada aspecto de sus vidas, insultan y degradan. Yo nunca había hecho eso. Empecé a cuestionar mi propia memoria. Anoche Camila llamó. Me preguntó si había leído el libro. Le dije que sí. Me preguntó si entendía. Le dije que estaba confundido. Algunos puntos resonaban pero otros parecían extremos. Silencio largo. Luego me dijo algo helador. Que su terapeuta sugirió que tal vez yo tenía rasgos narcisistas. Que los narcisistas son incapaces de ver su propio abuso. Que el hecho de que no pudiera verlo era evidencia. Le pregunté si realmente creía eso. Si veía nuestro matrimonio como 17 años de abuso. No respondió directamente. Solo dijo que necesitaba más tiempo. Que su terapeuta recomendó considerar seriamente si quería seguir casada. Hoy llamé a un abogado. Solo consulta. El abogado me dijo que documentara todo. Cada mensaje, cada gasto. Que si Camila construía caso de abuso emocional, yo necesitaba documentación para protegerme. Me sentí sucio, como traicionando a mi esposa, pero también asustado. Actualización 3. Bueno. Han pasado 6 semanas y finalmente tengo claridad sobre lo que realmente está pasando. Varios comentarios me advirtieron sobre terapeutas fraudulentos que alientan divorcios. Pensé que exageraban. No exageraban. Hace 2 semanas me topé con Diana en el supermercado. Cuando me vio, su expresión fue rara. No desprecio, sino incomodidad. Me acerqué. Le pregunté cómo estaba Camila. Diana miró alrededor. Me dijo que necesitaba hablar pero no ahí. Me dio su número. La llamé esa noche. Lo que me contó me dejó sin palabras. Diana dijo que se sentía incómoda con la situación. Al principio creyó completamente la versión de Camila, pero después de pasar tiempo con ella, empezó a notar cosas raras. Camila salía casi todas las noches. Gastaba miles en ropa, cenas, spa. Actuaba como en vacaciones, no procesando trauma. Cuando Diana preguntaba sobre terapia, Camila se reía diciendo que su terapeuta le dijo que merecía mimarse después de años de ser controlada. Pero lo revelador fue esto. Diana estaba en el departamento cuando Camila recibió llamada de su terapeuta. Puso altavoz sin darse cuenta de que Diana escuchaba. La terapeuta no preguntaba sobre trauma. Preguntaba sobre estrategias legales. Sobre cómo documentar comportamiento abusivo para divorcio. Sobre construir caso sólido. Diana dijo que sonaba menos como terapia y más como planeación estratégica para divorcio. Mencionaron números específicos sobre activos matrimoniales. Casa, cuentas de retiro. Eso me llevó a contratar investigador privado, no para seguir a Camila, sino investigar a su terapeuta. Lo que descubrió fue perturbador. La terapeuta de Camila,
que se hace llamar doctora Patricia Morrison, no tiene licencia válida en nuestro estado. Tuvo una hace 5 años pero fue revocada después de múltiples quejas sobre conducta no profesional, específicamente sobre alentar divorcios sin causa y recomendar abogados específicos. El investigador encontró un patrón. La doctora Morrison trabajaba con al menos 3 abogados de divorcio. Les refería clientes. Había esquema financiero. Ella recibía comisión por cada referencia. Confronté a Camila. La llamé, le dije lo que descubrí. Esperaba shock, negación, vergüenza. Obtuve furia pura. Me gritó que contraté investigador para espiarla. Que esto era exactamente el comportamiento controlador del que su terapeuta advirtió. Que intentar desacreditar a su terapeuta era manipulación clásica. Le pregunté si le importaba que la mujer a quien pagaba cientos por hora no tuviera licencia válida. Que estaba siendo estafada. Que esta mujer construyó negocio destruyendo matrimonios por ganancias. Camila se quedó en silencio. Luego dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que no le importaba si Morrison tenía licencia. Que por primera vez en años alguien la escuchaba realmente. Alguien la validaba. Alguien le decía que sus sentimientos importaban más que mantener matrimonio roto. Le dije que nuestro matrimonio no estaba roto, que teníamos problemas pero podíamos trabajarlos, que todo había escalado absurdamente. Camila lloró, pero diferente, cansado. Me dijo que no sabía que era real, que había empezado a creer completamente que yo era abusador, pero ahora que sabía sobre Morrison, cuestionaba todo, que se sentía manipulada pero no sabía por quién. Acordamos encontrarnos. Café neutral. Hablamos 4 horas. Realmente, sin acusaciones, sin defensas, solo honestidad brutal. Camila admitió que después de que empecé a no consolarla, se sintió abandonada y asustada, que en su desesperación fue vulnerable a alguien que le dijo lo que quería escuchar, que Morrison le dio marco simple para situación compleja y ella se aferró porque era más fácil que enfrentar verdad complicada. Le pregunté cuál era la verdad complicada. Me dijo que ambos habíamos estado equivocados, que yo sí la había invalidado emocionalmente durante años, pero no era abuso, era falta de comprensión. 2 personas con diferentes estilos emocionales que nunca aprendieron a comunicarse. Admitió que había disfrutado tener poder después de años de sentirse impotente, que cuando Morrison sugirió divorcio, parte de ella encontró eso emocionante. La idea de empezar de nuevo, de ser la víctima con razón moral, de tomar nuestros activos y construir nueva vida. Pero otra parte, la que estuvo casada conmigo 17 años, sabía que estaba mal, que nuestro matrimonio valía más, que yo valía más. Lloró mucho, y esta vez la abracé, no porque tenía que hacerlo, sino porque quería, porque por primera vez en meses, su llanto no se sentía como manipulación, se sentía como dolor genuino por lo que habíamos perdido. Decidimos intentar terapia de pareja real, con terapeuta licenciado, con alguien que pudiera ayudarnos sin agendas ocultas. Camila terminó con Morrison, quien le dijo que cometía error, que volvía con su abusador, que lo lamentaría. Hemos tenido 3 sesiones. No es fácil. El terapeuta, Dr. Gabriel Ruiz, nos ha hecho enfrentar verdades incómodas. Me señaló que aunque mi intención no era ser cruel, mi falta de empatía emocional causó daño real. Le señaló a Camila que su tendencia a evitar conflicto directo con llanto creó dinámica poco saludable que eventualmente explotó. Nos está enseñando a comunicarnos honrando tanto lógica como emoción, a reconocer cuando necesitamos descansos sin que se sienta abandono, a expresar necesidades claramente sin recurrir a lágrimas o frialdad. Camila volvió a casa hace una semana. Las cosas son extrañas pero esperanzadas. Dormimos en la misma cama, aunque todavía hay distancia física. Estamos reaprendiendo cómo estar juntos. Reflexionando, me doy cuenta de que mi publicación original era increíblemente ingenua. Pensé que el problema era simple y la solución era mantenerme firme. No entendía que los matrimonios son ecosistemas complejos donde cada cambio tiene consecuencias impredecibles. ¿Tenía razón al querer terminar mis pensamientos sin culpa paralizante? Sí. ¿Lo manejé bien? No. ¿Era Camila manipuladora al llorar? Tal vez inconscientemente. ¿Fue víctima de estafadora que explotó su vulnerabilidad? Absolutamente. La verdad es que ambos fuimos víctimas y perpetradores en diferentes momentos. Ambos causamos daño mientras intentábamos protegernos. Y ambos casi destruimos algo valioso porque no supimos cómo pedir lo que necesitábamos sin herir al otro. Todavía no sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto, pero al menos ahora estamos luchando juntos en lugar de uno contra el otro. Y eso se siente como progreso. Para los que preguntaron en comentarios anteriores si consideraría divorcio, honestamente en cierto punto sí lo consideré, cuando todo parecía perdido y ella me veía como monstruo. Pero ahora que entendemos que ambos fuimos manipulados de diferentes formas, yo por mi propia rigidez emocional y ella por una charlatana sin licencia que vio oportunidad de negocio en nuestro matrimonio, tenemos chance real de arreglarlo. Gracias a todos los que comentaron en las actualizaciones anteriores. Los que me dijeron que buscara abogado tenían razón en estar alertas. Los que dijeron que sonaba a terapeuta fraudulento estaban completamente en lo correcto. Y los que dijeron que tanto Camila como yo necesitábamos trabajar en comunicación también acertaron. Supongo que la lección aquí es que las relaciones son complicadas, que no siempre hay un bueno y un malo, y que cuando buscas ayuda profesional, asegúrate de que sea realmente profesional y no alguien con agenda de sacar dinero destruyendo familias.